Nuevamente nos ponemos de pie, los que puedan, Efesios capítulo 1. Estamos en la carta de los Efesios los viernes, amén, un llamado a la madurez y a la disciplina. Efesios capítulo 1, este es el tema 5, después de 5 temas terminamos el capítulo 1, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 15 al 23. Vamos a hacer lo posible porque escudriñemos todos estos textos, pero si no, hasta donde nos quedemos y seguimos el próximo viernes, amén. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1 del verso 15 al verso 23. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, hermano, este es el tema número 5 de la carta de los Efesios. Creo que arriba en su Biblia dice como título el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Así dice arriba, amén. Entonces, vamos a hablar sobre esto que está orando el apóstol Pablo. El tema en sí de hoy es una oración ferviente, que lo que vemos aquí nosotros en estos versículos del 15 al 23, realmente es una oración que está elevando el apóstol Pablo. Entonces es el tema 5, una oración ferviente, amén. Y bueno, trataremos de que terminemos los textos, si no seguimos el próximo viernes. De verdad, hermano, que es un reto. No es tan fácil exponer texto por texto, ¿verdad? Y extraer, hermano, según los contextos, realmente lo que está tratando de hablar, en este caso, la carta, amén. Pero bueno, siempre con la ayuda del Señor, amén. El apóstol Pablo, hermano, ya expuso las bendiciones que nos ha dado el Padre a través de Cristo. Ya eso ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Ya lo expuso. Y da una alabanza en cada exposición que hemos nosotros dado, aunque esto es una sola idea, que él está hablando del verso 3 hasta el verso 14, da una alabanza. Y ahora, una vez que el hermano ya expone lo que ha hecho el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que está haciendo el Espíritu Santo, él ora, y esta es la oración que vamos a ver un poquito aquí. Él ora, él ruega a Dios para que los efesios puedan comprender, hermano, a cabalidad la clase de bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a través de Cristo. Él está orando para que ellos puedan comprender eso. Por eso que en el primer tema nosotros vimos, desde el primer tema vimos cómo Pablo levanta esta congregación o llega a Éfeso, y vimos un ministerio bien floreciente, así fue el tema
Vimos cómo Dios usó a Pablo en Éfeso, lo usó de una manera sorprendente. Vimos que aún los paños y los delantales sudados de Pablo los usaban, y Dios en su soberanía, casi como casos únicos, ¿verdad? Dios en su soberanía sanaba. Vimos que mucha gente que venía de toda el Asia Menor escuchaba el Evangelio, creyeron, se establecieron congregaciones en toda Asia, y muchos eruditos concuerdan, hermano, que de aquí o de Éfeso salieron las 7 iglesias del Asia Menor, que ya el domingo empezaremos con esa serie de las 7 iglesias del Asia Menor. También vimos la tremenda oposición que se levantó por la predicación que estaba dando Pablo en Éfeso. Eso lo vimos en el tema 1. En el tema 2 vimos lo que hizo el Padre por nosotros, ¿verdad? Y como título fue bendecidos con toda bendición espiritual. Y en ese tema vimos la intervención del Padre, vimos cómo el Padre nos escogió, cómo Él nos eligió, cómo Él nos predestinó, y todo, hermano, lo hizo por amor, nada más. Todo por amor y según el puro afecto de su voluntad, y todo es por gracia, amén. En el siguiente tema, que es el tema 3, vimos la intervención del Hijo. Y vimos, o pusimos como título, somos redimidos por la sangre de Cristo, y esto lo vimos desde el verso 7 hasta el verso 12, y vimos cómo el Señor a través de su sangre nos compró. Vimos que éramos esclavos del pecado y Él nos hizo libres, pero ahora pertenecemos a un dueño, amén. Y vimos que el Padre a través de Cristo ahora nos da sabiduría y conocimiento a través de Cristo. Ya en el siguiente tema, que fue la semana pasada, ya vimos la intervención del Espíritu Santo, y como título fue una obra garantizada, y eso lo vimos en el verso 13 y 14 del capítulo 1, y vimos cómo después de creer en el Evangelio se nos dio el Espíritu Santo, la promesa hasta el día de la redención. Vimos que fuimos sellados, ¿ok? Como cuando alguien dice esto es mío ya, recordemos que Él nos compró. Como cuando tú compras algo y dices, es mío, ¿ok? Entonces Él nos compró, Él nos selló, a eso se refiere Pablo. Y después en una analogía, en ese sello Él dice que nos dio las arras, que es el Espíritu Santo, y las arras, hermano, se usaban en el tiempo de Pablo como una prenda, un dote que se daba antes de casarse, garantizando o sí el matrimonio. O sí el matrimonio, amén. Entonces estuvimos viendo que se nos ha dado el Espíritu Santo, sabiendo que el Señor va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros, porque esperamos pronto las bodas del Cordero con el Señor, amén. Entonces en esas 3 intervenciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Pablo da una alabanza diciendo para la alabanza de la gloria de su gracia. Repito, Pablo expone, mire hermano, que Dios nos dio todo lo necesario. Usted tiene todo lo necesario para que usted crezca, para que usted progrese en la vida espiritual, para que usted madure en la vida espiritual, porque un día vamos a estar con el Señor, ¿no? Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos nosotros espiritualmente, para que crezcamos, para que maduremos, amén. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar con el Señor, amén. Entonces, una vez que Pablo expone desde el verso 3 hasta el verso 14, todo esto que le llama las riquezas de su gracia, amén, porque son riquezas espirituales, Pablo ora. Y eso lo hace desde el versículo 15 hasta el verso 23. El apóstol Pablo hace una oración, y una oración ferviente. Pablo también da gracias, porque en estos cristianos de Éfeso, hermano, hay 2 cosas bien importantes que en una iglesia debe de haber. Es decir, en esa iglesia de Éfeso, esas 2 virtudes se habían desarrollado en la vida de la iglesia, y una de ellas era el amor. La iglesia de Éfeso amaba al Señor, amaba la obra del Señor, amaban a sus hermanos también. ¿Ok? Sin embargo, ese amor que había en la iglesia de Éfeso, ese amor que nombra Pablo,
porque ahorita lo vamos a ver, por eso dice ahí, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, en ellos habían desarrollado esas dos virtudes, fe y amor. Mas, sin embargo, unos años más adelante, hermano, ese amor se había perdido. Se había perdido. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos cuando el Señor le manda el mensaje a las iglesias del Asia Menor, y precisamente esta iglesia es reprendida por haber perdido su primer amor. Que es la misma. Esta carta de los Efesios se escribió como en el año 61, casi recién la iglesia nacida, hermano. Sin embargo, en el año 96 aproximadamente, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, ahí les manda el mensaje a las iglesias del Asia Menor. Y en este caso, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero ese es el tema del domingo que se va a tocar. Había perdido esta iglesia lo que precisamente Pablo está elogiando aquí, en esta carta, el amor. Amén. El libro de Apocalipsis lo nombra cuando se manda el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Por cierto que el libro de Apocalipsis, hermano, yo no sé si usted ha notado algo cuando lo ha leído, pero el libro de Apocalipsis, ¿cuántos han leído el libro de Apocalipsis? ¿A cuántos les gusta el libro de Apocalipsis? ¿Ok? El libro de Apocalipsis es un libro que te invita él mismo a leerlo. Desde que tú empiezas, él mismo te está diciendo, léeme. ¿Ok? Cuando usted habla del libro de Apocalipsis, capítulo 1, rápidamente te dice, tienes que leerme. Amén, los hace una invitación. ¿Dónde dice? Bueno, se lo dejo de tarea. Pero al principio está. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en estos textos, hermanos, del verso 15 al verso 23? Si es que llegamos ahí. Pablo ora básicamente por 4 cosas, mire bien. Número 1, ora para que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Está orando por eso. Número 2, ora para que el Señor abra los ojos espirituales y puedan discernir las riquezas que el Padre nos ha dado en Cristo. Yo no sé si alcanzamos a ver nosotros esas riquezas que el Padre nos ha dado en Cristo. Número 3, el apóstol Pablo ora para que entiendan la esperanza que tenemos. Y número 4, ora para que los efesios y nosotros, hermanos, apreciemos, valoremos lo que hizo el Padre, el Hijo y lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Él está orando por esas cosas. Y mire cómo comienza, versículo 15, ¿lo tiene? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, ¿para quién, hermano? No solamente para con los que convive, no solamente para con los que toman café juntos, no solamente para los más cercanos, no, para con todos. Para con todos los santos. Es decir, Pablo, hermano, había escuchado cosas buenas de estos hermanos de Éfeso. Y esas cosas buenas son 2 virtudes, como dije anteriormente, que se habían manifestado. La fe, que aquí se traduce como confianza en Dios. También se había manifestado el amor. Es decir, estos hermanos mostraban amor a Dios, pero como consecuencia, amor hacia otros hermanos también. Es lo que estaban mostrando. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, yo he escuchado, dice. Por esta causa yo, había escuchado que la iglesia de Éfeso habían desarrollado una confianza en Dios. Y qué importante, hermano, es que haya eso en nuestra vida, confiar en Dios. Confiar en Dios. Había escuchado cómo mostraban su amor a Dios sirviendo. Había escuchado qué clase de testimonio ellos tenían hacia otros hermanos. Había escuchado eso.
Por eso dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire qué testimonio tenían como congregación. Porque a mí lo que me llama aquí la atención, hermano, dice, para con todos los santos. Para con todos. No nada más con los cercanos. Sino con quién, hermanos? Con todos. Con todos. Amén. Ahora, realmente, hermano, esta iglesia realmente estaban en su primer amor. Porque cuando alguien está en su primer amor, hermano, ama a todo mundo. Dígame si no. Cuando un cristiano se convierte, hermano, y se le ve ese primer amor, hermano, y de verdad que ese hermano convertido reciente, se le mira en su rostro, en su forma de servir, y a todo mundo, hermano, Dios te bendiga, hermano, y se le ve, hermano, el primer amor. Se le ve. Bueno, estos hermanos tenían esto, estaban como en su primer amor. Y Pablo no quería que eso lo perdieran ellos, pero para no perderlo, ellos tenían también que aprender a discernir. ¿De qué se trata la iglesia a veces? Porque a veces, hermano, bueno, el tema del domingo, ¿verdad?, que vamos a empezar con las 7 iglesias del Asia Menor, se va desvaneciendo precisamente a veces por eso, hermano, porque a veces no sabemos de lo que se trata la iglesia. Somos gente imperfecta, que vamos hacia una perfección, y a veces ese amor como que se va desvaneciendo. Pero Pablo está orando, gloria a Dios, porque dice, yo he escuchado cómo tienen confianza en Dios, yo he escuchado cómo tienen ese amor, no solamente con los cercanos, sino para con todos. Para con todos los santos. Verso 16. Dice, no ceso, mire bien, es nombre de oración, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué está haciendo Pablo? Está orando. Dijimos de la clase del miércoles pasado que Martín Lutero decía que la oración es la respiración del cristiano. Dijimos también que hay cristianos que oran 1 hora. ¿Cuántos oran 1 hora? Que hay cristianos que oran 30 minutos. Que hay cristianos que oran 20 minutos. Que hay cristianos que oran 10 minutos. Y no pueden más orar de 10 minutos. Que hay cristianos que oran 5 minutos y no pueden más de 5 minutos. Que hay cristianos que oran 2 minutos y no pueden más de 2 minutos. Y que hay cristianos que se duermen. ¿Qué es la oración, hermano? ¿Qué es hablar con Dios? Imagínese usted, hermano, que usted tenga un hijo que vive en su casa y no le hablen todo el día. Imagínese que usted tiene un hijo, está en su casa, y en todo el día, hermano, desde que se levanta hasta que no le dirige la palabra. ¿Cómo usted se sentiría? Entonces, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Qué dice Pablo? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, dice, de vosotros en mis oraciones. Yo necesito que ustedes oren por mí, ustedes necesitan que yo ore por ustedes. Necesitamos que oremos unos por otros. Unos por otros. Esta congregación de Éfeso, hermano, mire bien, era una congregación donde se había desarrollado en estas 2 virtudes que en toda congregación se debe desarrollar: la confianza en Dios y el amor. El amor hacia su obra, el amor hacia otros hermanos. Más sin embargo,
aunque tenían confianza y tenían amor, carecían de discernimiento y en eso tenían que crecer. Porque puede haber hermanos que tienen el nuevo nacimiento y tienen amor y empiezan a confiar en Dios, pero carecen de algo, precisamente de eso, de discernimiento, y en eso, por eso Pablo está orando por ellos. Carecían de ese discernimiento y les faltaba madurar, les faltaba crecer. Y Pablo está orando para que ellos comprendieran a cabalidad, mire bien hermano, todo lo que Dios les había dado en Cristo. Él está orando por eso, para que entendieran todo. Y para que ellos entendieran que Dios a través de Cristo le da todo lo necesario para que ellos crecieran. Porque mire por lo que ora, verso 17, ¿está ahí? ¿Lo tiene? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Esa palabra es una palabra clave de Él. De Él. Entonces, Pablo está orando, hermano, para que esta congregación, o para que Dios en su misericordia y en su gracia le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir espíritu de sabiduría? ¿O qué quiere decir de revelación en el conocimiento de Él? De revelación en el conocimiento de Él. Fíjese bien, de Él. Esto habla de que Pablo oraba para que los efesios recibieran del Padre, mire bien hermano, verdades que Dios imparte acerca de Él, acerca del Padre. Pablo ora para que los efesios reciban revelación, verdades reveladas, para que los llevaran a conocerlo a Él, que lo conocieran más a Él. Pablo está orando para que el Padre les diera revelaciones o verdades reveladas que lo llevan a exaltarlo a Él, a Dios. Está hablando de verdades reveladas que te llevan a glorificarlo a Él, a Dios. ¿Me explico, hermano? Por eso dice el verso 8, alumbrando vuestros ojos de vuestro entendimiento. Como diciendo Pablo, ¿verdad? Está hablando aquí prácticamente del corazón, ¿verdad? Entiendan, tengan entendimiento, cómo el evangelio que han recibido te lleva a glorificarlo a Él, te lleva a conocerlo a Él, te lleva a exaltarlo a Él, te va a dar verdades que te van a llevar a conocerlo más y más a Él. Eso es lo que está explicando Pablo. Porque volvemos a decir lo mismo. Desde el verso 3 hasta el verso 14, alaba a Dios por la intervención del Padre, alaba a Dios por la intervención del Hijo y alaba a Dios por la intervención del Espíritu Santo. Pregunta, ¿en qué momento Pablo toma un gramo de gloria para él? En ningún momento. En ningún momento. Entonces, cuando Pablo dice, yo oro, no ceso de orar para que el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Pablo está hablando de verdades que Dios imparte para conocerlo a Él, para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él. Ellos tenían amor y confianza en Dios, pero les faltaba todavía comprender esto. Ahora, este texto, hermanos, porque dice, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mire bien, de revelación
Y muchas veces tomamos esta palabra nosotros de revelación, pero no nos enfocamos cuando dicen el conocimiento de Él, que el Evangelio te va a llevar a conocerlo a Él, a exaltarlo a Él, a glorificarlo a Él. Más sin embargo, muchas de las veces este texto, hablando en sí de la palabra revelación, lo sacamos muchas veces de contexto, hermano. Y quizás va a ser un poquito medio pisando callos un poquito lo que vamos a hablar en este texto, ¿verdad? Porque muchas veces usamos esta palabra, revelación. Mire bien, ¿cuántos han usado esa palabra? Muchas veces usamos esta palabra, revelación, para decir, es que Dios me dijo. ¿Sí o no? ¿O han escuchado eso? Dice que Dios me dijo. O Dios me reveló. ¿Han escuchado? Y mire bien, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos Dios me dijo. ¿Ok? ¿Ok, hermano? ¿Por qué? Porque en ese Dios me dijo, Dios me reveló, más en este tiempo, se ha caído en un abuso donde alguien puede confundirse. ¿Por qué? Porque eso Dios me dijo, Dios me reveló, en ese abuso de ahí se van a, es que a mí, ¿sabe qué? Dios me reveló, o Dios ya me reveló porque tú no prosperas. Dios ya me reveló porque estás enfermo. Dios ya me reveló porque estás ahí. No, a mí ya Dios me lo reveló. ¿Han escuchado eso, hermano? Mira que ya Dios me dijo. ¿Se acuerdan de los amigos de Job, verdad? Que le decían a Job, no, Dios me dijo ya, ¿por qué estás así? Andas en pecado. Dios ya me dijo por qué a ti te pasó esto, porque andas en pecado. Y eso abunda en la iglesia. Dígame si no. Entonces, pregunta, tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien dice, o yo puedo decir, Dios me dijo, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque regularmente cuando alguien dice, Dios me dijo, mire bien, casi siempre no se refieren a algo que leyeron en la Biblia. Casi siempre no. O como si hubieran leído un pasaje bíblico y quedaron impresionados por el texto. Casi nunca sucede eso. Porque, por ejemplo, miren lo que les voy a decir, ¿ok? Es como si yo les dijera, a ver qué piensan ustedes, ¿ok? Es como si yo les dijera, hermanos, Dios me dijo que tenemos que comprar un avión. Dios me dijo. Dios me dijo. ¿Quién cree eso? ¿O quién creyó eso? Y por ahí se para alguien y dice, pastor, pero pues mire los ingresos. Yo no sé. Dios me dijo. Usted tiene que creer en fe. Dios a mí me dijo. Pastor, pero mire cuántos somos. A mí Dios me dijo. ¿Sabe lo que estaría haciendo yo, hermano? No solamente engañándolo, sino dañando su fe. Dañándolo. Amén. Eso es lo que estaría haciendo. Porque eso de Dios me dijo, hermano, abunda en las iglesias pentecostales donde hablan de visiones, revelaciones y sueños y toda la cosa. Y eso trae mucha confusión a la iglesia, hermano. Mucha confusión. ¿Qué te quiero decir? Que lo que Dios ya habló ya está escrito. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice, Dios me dijo,
Escuche bien, hermano. Cuando alguien dice, Dios me dijo, porque está diciendo que Dios le dijo, esto equivale a que es una inspiración del Espíritu Santo. Equivale. Entonces, si es una inspiración del Espíritu Santo, entonces todo lo que yo le tendré que decir extra bíblico, pues al ratito yo diría, bueno, pues, ¿dónde está eso, hermano? Bueno, pues en Primera de Arturo. Y ya 2, 3, 4 meses, Segunda de Arturo. Porque Dios me dijo equivale a decir que es palabra de Dios. Que es palabra de Dios. Dios me dijo equivale a decir Jehová habló. Usted va a ver a los profetas mayores, menores. Jehová habló a Jeremías, Jehová habló a Moisés, Jehová habló a Isaías, Jehová habló a Sedequías. Jehová habló, Jehová habló, Jehová habló. Jehová habló a Ezequiel, Jehová habló a Noé, Jehová habló. Entonces, si yo digo Dios me dijo, entonces yo tendré que decir Jehová habló. ¿Usted diría eso? Jehová habló. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 verso 20 dice, mire lo que dice, segunda de Pedro, 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo el apóstol Pedro que la profecía, la palabra de Dios, Dios la trajo para nosotros, para que nosotros podamos descansar en ella, no en alguien que ni siquiera lee la Biblia. Porque regularmente cuando alguien dice Dios me dijo, no te está dando un texto bíblico. Está diciendo Pedro que la manera más segura de que sabemos que viene de Dios es abriendo las Escrituras. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque en los tiempos que vivimos hoy, muchos andan buscando una palabra y no abren su Biblia. Muchos andan buscando una revelación y no leen la Biblia. La tienen bien empolvada. Bien empolvada. No la leen, no la abren. Hace tiempo un hermano, cuando estábamos allá en la 33, era de otra doctrina, llegó y me dijo, pastor, a mí Dios me dijo que yo me voy a casar con aquella hermana. ¿Y ya le dijiste? Sí, ya le dije. ¿Y qué te digo? Ay, no, dice. Hermano, hay estadísticas que muestran que los cristianos no leen la Biblia y andan tras revelaciones y visiones. Hay estadísticas que muestran que los cristianos compran más libros de los pseudoapóstoles que la Biblia. Estadísticas muestran que los pseudoapóstoles son millonarios por la venta de libros. Millonarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no leen la Biblia, pero sí leen lo que dicen sus pseudoapóstoles. Iglesias enteras que ya no abren la Biblia y nada más predican a base de puros libros, porque Dios les dijo. ¿Leyeron su Biblia esta semana, hermanos? Lea su Biblia. Si la prédica a veces se hace aburrida es porque pues a veces no se lee la Biblia. Amén. Ahora, al abrir la Biblia, Dios te puede hablar a ti en un texto.
Pero no vas a sacar una doctrina de ahí. Cuando José Smith, o Joseph Smith, como se llama, recibió esa falsa revelación, él dijo: Dios me dijo que todas las iglesias están mal, y Dios me dijo que escribiera esto. ¿Quiere consuelo? Lea, abra su Biblia. ¿Quiere esperanza? Abra su Biblia. Busca respuestas, abra su Biblia. Lea su Biblia. Amén. ¿Qué dice Pablo? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, está diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de ¿quién? De Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios imparte verdades, que Dios revela verdades, que lo van a exaltar a Él, que lo van a glorificar a Él. Ya Pablo ya expuso desde el versículo 13 hasta el versículo 14 esas riquezas de su gracia. Todo eso exalta al Padre, exalta al Hijo y exalta al Espíritu Santo. Y eso era lo que le faltaba a ellos comprender todavía. Tenían amor, confianza en Dios. Amén. Eso tiene que haber en la congregación, pero también discernimiento. Que todo lo que se predique, hermano, ¿cuál es el propósito? ¿De exaltar al pastor? Hoy es el día del pastor. No. No. Que todo lo que se enseñe, se predique, exalte precisamente al Rey de Gloria. A Él. Por eso dice, del conocimiento de Él. Y luego dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que el Evangelio se trata de Cristo. Que la iglesia se trata de Cristo. Que el centro de la iglesia es Cristo. Que Cristo es la cabeza. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Está hablando del corazón, ¿verdad? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Pregunta, ya se los había dicho él desde el versículo 3 hasta el verso 14, pero todavía como que todavía no lo entendían bien. Les faltaba comprender eso. Dice alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Amén. La iglesia se trata de Cristo. Verdades que Él imparte para que Él sea glorificado. En la Biblia encontramos consolación, hermano. Dios nos habla a través de un texto bíblico. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien dice Dios me dijo, y discernirlo, examinarlo, ver. ¿Me entiende, hermano? Porque el abuso trae mucha confusión. Amén. Bueno, vamos a seguir el próximo viernes. Nos ponemos de pie, hermanos.